Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 10, Cuidado del cabello. Ah, lindo y limpio, nada como un baño caliente para sentirte fresco y relajado, ¿verdad, Mikan? Cortar. Eri se rió del gato envuelto en toalla que llevaba en brazos, saliendo del baño con su nuevo pijama acolchado de Héroe 13 y el pelo recogido en una toalla. Ochako le pidió que se bañara poco después de cenar y tuvo que admitir que se sintió muy bien después. Había pasado poco más de una semana desde que enfermó de un virus que se estaba propagando, y estaba extraordinariamente feliz de haberse recuperado por fin. Se sintió tan enferma y sucia todo el tiempo, y la medicina que tuvo que tomar sabía asquerosa, aunque fuera de cereza. Lo único bueno de su enfermedad fue que la excusaron de la escuela y que sus tutores se quedaron más a menudo para cuidarla, aunque eso la hiciera sentir culpable. Después de todo, ella era la razón por la que no pudieron ir a esa elegante fiesta de héroes que Yaomomo dio. Negó con la cabeza en cuanto esos pensamientos empezaron a asomar, haciendo que se le cayera la toalla. Tanto Izuku como Ochako le aseguraron varias veces que no les importaba faltar a la fiesta, afirmando que cuidar de su hija enferma era más importante. El hecho de que la llamaran hija le dio un vuelco al corazón, y la sonrisa que lució ese día no se le fue de la cara, ni siquiera durante un ataque de tos. También le contaron que, durante su primer día con el virus, Eri terminó llamando a Ochako e Izuku mamá y papá. No pudo evitar sentirse avergonzada cuando la llamaron así, pero la expresión de felicidad en los rostros de la pareja al llamarlos prácticamente la desvaneció en un instante, y poco a poco se estaba acostumbrando a llamarlos sus padres en lugar de simplemente Deku y Chako, sus tutores. Fue un gran cambio para ellos, pero agradable al fin y al cabo. Eri. Cariño. ¿Ya saliste del baño? La voz de Ochako se escuchó desde la habitación que compartía con su pareja, lo que hizo que la niña se animara al oírla. Sí, mamá. Incluso fui a bañar a Mikan. Estaba muy sucio, por alguna razón. ¿Salió a jugar con la tierra? Preguntó Eri mientras tomaba su toalla del suelo antes de frotarle el cuerpo al gato con la toalla para secarlo. Probablemente. Ya sabes cómo se pone cuando lo dejan salir a divertirse. La voz de Ochako se rió, mientras Eri percibía una nota de alegría desenfrenada en el tono de la mujer. Por cierto, ¿aún tienes el pelo húmedo? Puedo secártelo si quieres. Claro, mamá. Me encantaría. La niña sonrió mientras corría hacia la habitación de sus padres. Al abrir la puerta, vio a Ochako sentada frente a un pequeño tocador con un secador y un cepillo cerca. Casi sonrió radiante cuando la joven fue a abrazarla. Jeje, mamá, ya basta. Nos estás aplastando a Mikan y a mí. No puedo evitarlo. Estás tan linda con mi pijama vieja. No sabía que te quedarían tan bien. Me alegra tanto que Deku y yo te hayamos dado nuestras cosas. Ochako suspiró feliz mientras acariciaba suavemente el cabello húmedo de la niña, mostrándose más cariñosa que de costumbre desde que Eri decidió llamarla mamá. Sin embargo, la pequeña comprendía el sentimiento. Había sentido una repentina oleada de felicidad cada vez que llamaba a sus tutores mamá y papá, y las expresiones de felicidad que ponían cuando ella los llamaba también la hacían muy feliz. Yo también me alegro. Me siento bien usando las cosas viejas de mis padres. Me hace sentir más cerca de ustedes, confesó Eri, con un ligero rubor en el rostro y riendo tiernamente al sentir el abrazo de Ochako cada vez más fuerte, junto con suaves murmullos sobre lo adorable que era su hija. Oye, ¿podemos secarme el pelo ya? No quiero que te mojes con él y creo que Mikan empieza a asfixiarse entre nosotras. Ah, sí, buena idea. Dijo Ochako antes de soltar a la chica, dirigiendo al gato en sus brazos una mirada de disculpa. Lo siento, Mikan. No quise apretarte así. Perdóname. Cortar, tanto Eri como Ochako rieron entre dientes ante la inexpresiva respuesta y la mirada vacía de su mascota cuando Eri la bajó y le quitó la toalla. Ambas observaron con una sonrisa cómo se subía a la cama y comenzaba a lamerse para limpiarse. Divertida por las acciones del gato naranja, Ochako regresó rápidamente al tocador y se sentó, dándole unas palmaditas en el regazo para que Eri pudiera sentarse. La chica asintió con entusiasmo y se dejó caer sobre Ochako como si fuera un asiento, sonriendo mientras la mujer tomaba el cepillo y el secador de pelo. Bueno, cariño, voy a empezar. Avísame si hace demasiado calor para que baje el fuego. Bien.
Eri asintió antes de que Ochako se pusiera a peinarle, suspirando de felicidad al sentir el aire caliente que la acariciaba y la sensación del cepillo desenredando sus cabellos blancos, generalmente despeinados, alisándolos en el proceso. Mamá. Sí, Eri. ¿Cuándo vuelve papá a casa? ¿Sigue ocupado ayudando a Mirio con ese caso? Preguntó, estirando el cuello para ver mejor a su tutor y poder hablar. De hecho, ya viene de camino. Llamó mientras estabas en el baño para contarme que él y Togata lograron atrapar al culpable que llevaba prófugo las últimas semanas. Sin embargo, no quedó muy contento con la forma en que lo atraparon, y no me dice por qué, explicó Ochako encogiéndose de hombros, antes de mirar el cabello de la chica con curiosidad. Cariño, ¿quieres que te peine? Probablemente salgamos a cenar esta noche, así que puedo ayudarte a que te veas bien, si quieres. ¿Vamos a salir con este tiempo?, preguntó Eri, con aspecto bastante confundido, mientras señalaba la ventana, desde donde podía ver la lluvia golpeando el cristal tras las contraventanas. Lo sé, es raro, pero Mina me envió un mensaje hace poco si podíamos quedar con ella y Kirishima, y pensé que por qué no. Se lo comenté a Deku y le pareció bien. El tiempo no está tan mal y tenemos impermeables. Debería estar bien, siempre y cuando nos cubramos bien, explicó Ochako mientras seguía cepillando el pelo de la chica. Entonces, ¿qué te parece? ¿Quieres que lo peine o lo deje como está? Mamá, ¿me puedes dar la trenza de la Reina de las Nieves?, preguntó Eri en voz baja tras pensarlo un momento, un poco insegura. El peinado que pidió era de una de sus películas favoritas, junto con las de dragones, y siempre le gustaba cuando podía peinarse así. La hacía sentir como una princesa. Claro que puedes, cariño. No debería llevarme mucho tiempo. Por suerte, tu pijama no es un jersey, así que no tendremos que preocuparnos de que te despeines cuando llegue el momento de arreglarnos, pero te sugiero que te pongas una blusa cuando nos preparemos, sugirió Ochako mientras dejaba el cepillo y el secador de pelo, sustituyéndolos por un peine y un rizador, y se ponía manos a la obra. Eri tarareó al sentir la magia de su guardiana en su cabello. Se sentía bien. Realmente bien. Nunca imaginó recibir este tipo de trato cuando estaba con Oberaul y los demás. Incluso cuando finalmente la rescataron y la pusieron bajo el cuidado de Aizawa, algo tan simple como peinarse era una novedad para ella, sobre todo porque no le veía el sentido. Sabía que tenía que limpiarlo y alisarlo para lucir presentable, pero peinarlo no era algo que disfrutara tanto como ahora. Quizás era por quien lo peinaba lo que lo hacía sentir tan especial. Tan cálido. Ya estoy en casa. Gritó una voz familiar, sacándola de sus pensamientos. Una sonrisa se amplió rápidamente al darse cuenta de quién había llegado, y habría salido de la habitación de inmediato para saludarlo de no ser porque Ochako, con unas horquillas en la boca, seguía peinándose. Bienvenida a casa, cariño. Estoy en la habitación peinando a Eri para esta noche. Quiere esa trenza que lucía la Reina de las Nieves en esa película que tanto le encanta. Dijo Ochako, logrando articular perfectamente a pesar de los alfileres metálicos en la boca. La del vendedor de hielo que habla con un alce y el muñeco de nieve que se lleva a casa. ¡Qué buena pinta tiene!, dijo Izuku, con la voz cada vez más apretada. Tanto Eri como Ochako miraron fijamente la puerta mientras veían al hombre acercarse. En cuanto apareció, ambas chicas no pudieron evitar quedarse atónitas al verlo, antes de reírse al verlo. Sí, ríanse, murmuró Izuku, cubierto de tierra, barro, hojas e incluso algunas ramitas que le sobresalían de la cabeza. De hecho, su pelo parecía un arbusto de verdad con todo el follaje pegado. Dios mío, Deku. ¿Qué pasó? ¿Persiguieron a un villano por el bosque o algo así? Porque parece que te llevaste una parte con la cabeza así. Ochako soltó una carcajada, sin siquiera intentar contener la risa, mientras que Eri se partía de risa por la declaración de la mujer. La verdad es que sí, y fue un verdadero fastidio atraparlo. Al menos lo atrapamos al final, pero ojalá no hubiera terminado así. Izuku suspiró mientras la risa de las chicas se apagaba. Voy a ducharme para quitarme toda esta porquería antes de prepararme. Si aparezco así, Asido me molestará como ningún otro durante al menos los próximos días. Suena bien, chico del bosque. Ve a limpiarte. Tendré tu ropa en la cama cuando termines, dijo Ochako, riéndose disimuladamente al ver la expresión inexpresiva del joven. Nos vemos en un rato, papá. Cantó Eri con un gesto de la mano, sonriendo al ver su figura rígida y su aura de pura felicidad, antes de que el hombre se volviera hacia ella con una gran sonrisa y un saludo mientras salía al baño a limpiarse. Parece que Deku se divirtió mucho hoy.
Esperemos que nuestra salida lo mejore, dijo Ochako mientras volvía a peinar a Eri, cuando a la niña se le ocurrió una idea. Oye, mamá, ¿cómo es que no tienes el pelo largo? Seguro que te verás guapísima con él, y puedo ayudarte a peinártelo como me lo estás haciendo a mí. ¿Seguro que a papá también le gustaría? Preguntó Eri con inocencia, mirando a la mujer con sus grandes ojos rojos y curiosos, y frunciendo el ceño con confusión cuando Ochako empezó a reírse levemente en respuesta. Ah, cariño, no tienes idea de cuántas veces me preguntan eso, dijo Ochako mientras dejaba el peine y el rizador y procedía a hacer la trenza. Bueno, la razón principal por la que no me dejo crecer el pelo es para evitar que me lo tiren. El pelo largo puede quedar bien, pero puede estorbar en una pelea fácilmente si no tienes cuidado. Hay quien lo consigue, como Tsuiya o Momo, pero yo no quería arriesgarme a que me agarraran del pelo para sujetarme. Lo llevo corto así para que sea menos probable que eso pase, e incluso a veces lo recojo en un moño para que no se me caiga. Aún así, tengo que tener cuidado, ya que incluso corto, sigue siendo bastante grande y esponjoso. Se me puede agarrar con bastante facilidad si no tengo cuidado. También es más fácil de mantener así de corto y más económico. El pelo largo puede estar bien, pero personalmente no creo que valga la pena todo el dinero que cuesta mantenerlo bien, sobre todo con lo abundante que lo tengo. Oh, eso tiene sentido, Eri asintió, mirándose el pelo y preguntándose en silencio si debería hacer lo mismo. También tenía sentido que su figura materna la mantuviera corta para ahorrar dinero. Era bastante tacaña cuando quería. Eso, y Deku dice que le gusta mi pelo corto. Dice que es bonito y que combina con mi encanto. Que disfrute acariciándolo y arañándolo tampoco está mal, admitió Ochako, con las mejillas sonrosadas un poco más oscuras tras la confesión, y Eri no pudo evitar reírse. Bueno, papá tiene razón. A mí también me gusta tu pelo, mamá. Es bonito, suave y esponjoso. Y se siente bien. Ojalá mi pelo fuera tuyo cuando crezca, admitió Eri mientras estiraba la mano para tocar el flequillo de Ochako, sonriendo al ver lo ligero y sedoso que se sentía. Seguro que sí, cariño. Solo tienes que cuidarlo bien, aseguró Ochako con una expresión suave, sonriendo con orgullo a la chica antes de señalarle el espejo. Bien, listo. Mírate al espejo y dime qué te parece. Eri hizo precisamente eso y sonrió radiante al ver la trenza ondulada y elegante que le habían regalado. Se parecía a la reina de las nieves de su película favorita, menos los ojos rojos y el cuerno diminuto. Se levantó del regazo de Ochako y se acercó al tocador para verla mejor, y cuanto más miraba su cabello, más le gustaba. Todavía no estaba del todo segura de si debía mantenerlo con su longitud actual o acortarlo como el de Ochako, pero por ahora estaba contenta con él. Ya tomaría una decisión cuando llegara el momento de ir a la UA. Bueno, Eri, es hora de prepararnos. Deku ya debería haber salido de la ducha y, en cuanto termine de vestirse, nos vamos, dijo Ochako mientras colocaba ropa de hombre en la cama, junto a una Mikan que dormía la siesta y estaba seca, antes de ir a su cómoda a buscar algo para ella. Entendido. Eri asintió, dirigiéndose hacia la puerta justo cuando ésta se abría y revelaba a Izuku, vestido solo con un chándal verde, mientras se frotaba la cabeza con una toalla. Hola, papá. Mira lo que mamá me hizo en el pelo. Se ve bonito, ¿verdad? Sí, Eri. Ochako se lució con eso. Coincidió Izuku, con una cálida sonrisa en el rostro, antes de dirigir su atención a Ochako, quien lo miraba con extrañeza. ¿Sucede algo? Oh, no es nada. Solo extraño los días en que llegabas con una toalla en la cintura en lugar de la ropa deportiva. Aún así, la vista se ve bien, así que no me puedo quejar. Ochako suspiró con añoranza, lo que hizo que Eri mirara a su madre confundida antes de volverse hacia su padre, que ahora lucía un rubor intenso. ¿En serio, Ochako? ¿Delante de Eri? Sé que te has vuelto más atrevido, pero vamos, gruñó, confundiendo aún más al niño, antes de verlo quitarse la toalla de la cabeza. Buf. Y se quedó con los ojos como platos al ver cómo su cabello explotaba repentinamente en todo su esplendor. Podría haber jurado que realmente hacía ruido al hincharse. Ya había visto su cabello explotar en volumen después de la ducha muchas veces, y nunca dejaba de sorprenderla y divertirla. Honestamente, parecía que llevaba un afro verde en la cabeza, y con ese pensamiento, inmediatamente imaginó al joven vestido con ropa disco vieja haciendo una especie de baile ridículo, señalando con el dedo al aire y todo. Sus mejillas se hincharon y se tapó la boca para no reírse, pero su imaginación seguía desbocada. Entonces comenzó a pensar en otros con atuendos disco, como Ochako y Aizawa, y se encontró incapaz de controlarse.
Empezó a reír a carcajadas, agarrándose el estómago mientras su voz prácticamente resonaba por todo el apartamento. Izuku, Ochako e incluso la recién despertada Mikan, miraron a la chica confundidos. «Oye, ¿de qué se trata esto?» «No tengo idea, Deku». Cortar, Eri siguió riendo incluso mientras Ochako la acompañaba a su habitación para que ella e Izuku pudieran cambiarse. Ni siquiera Mikan la siguió, con lo perdido que parecía al mirarla. Logró controlarse al cabo de un rato, pero aún así soltó algunas risitas mientras se preparaba para la cena, con un pensamiento fugaz pasando por su mente mientras se vestía. Nota mental. Convencer a la señorita Mina para que lleve a papá y mamá a una discoteca y les tome fotos. Le encantará la idea, lo sé. Capítulo 11, una familia de té verde. Vale. Si sumo esto aquí, luego resto el resultado de esto, y luego lo sustituyo en la ecuación, espera, no está bien. ¿Dónde? Ah, olvidé dividir el primer resultado entre 3. Mejor lo arreglo antes de continuar. Era una fresca tarde de finales de verano en el acogedor apartamento de Izuku, Ochako y Eri. En ese momento, la pequeña niña de cabello color marfil estaba ocupada terminando sus últimos deberes de la semana, imitando inconscientemente el hábito de murmurar de su figura paterna mientras trabajaba, para poder tener el resto de la noche y todo el día siguiente libre para pasar tiempo con sus tutores. Las preguntas en sí no eran tan difíciles. La educación en casa que recibió de los instructores de UA, junto con las propias enseñanzas de Izuku, la habían dotado de un amplio conocimiento en muchas materias para cuando finalmente pudo ingresar a la escuela. Era una niña estudiosa con una curiosidad natural y el deseo de aprender todo lo posible para convertirse en una heroína de apoyo, y se esforzaba al máximo cada día por hacer realidad ese deseo. Claro que había momentos en los que se permitía relajarse y darse por vencido, como ahora. En cuanto terminó su tarea, empezó a mirar fijamente los papeles, con una leve sonrisa de satisfacción, antes de emitir un suave murmullo de satisfacción. Las respuestas le parecían correctas, y aunque normalmente habría consultado a Ochako o a Izuku para ver si era buena o no, estaba dispuesta a confiar en su criterio y simplemente guardó la tarea en la mochila. Si había alguna materia en la que la niña se sentía segura, eran matemáticas y ciencias. Asintiendo para sí misma, satisfecha, se apartó de la silla y se dirigió a la cama, donde se encontraba un gato naranja dormitando. Mikan. Terminé mi tarea. ¿Todavía quieres jugar o vas a echarte una siesta en mi cama otra vez? Preguntó Eri con un tono suave y juguetón mientras acariciaba suavemente el lomo del gato, sonriendo al oír y sentir su ronroneo. Sabía cuál era la respuesta, y en lugar de molestarse o decepcionarse por la falta de motivación, simplemente volvió a reírse divertida mientras seguía acariciándolo. «Toc toc Eri. Cariño. Soy yo. ¿Puedo pasar?» La amable voz de Ochako la llamó desde detrás de la puerta cerrada, lo que animó a Eri aún más. «Puedes, mamá». «Está abierto», aseguró Eri mientras saltaba a su cama y rápidamente reposicionaba a Mikan en su regazo antes de reanudar las caricias justo cuando su madre en todo menos sangre, Ochako, entraba en la habitación con la sonrisa más grande en su rostro. «Hola, Eri». «Mikan. Parece que se lo están pasando bien», dijo la mujer amablemente, y Eri asintió con una gran sonrisa. «Sí. Acabo de terminar mi tarea, así que estoy tranquila con Mikan por ahora». «Es muy tranquilizador», explicó Eri mientras seguía rascándole el lomo al gato, y Ochako tarareó en señal de acuerdo y comprensión. «Sí. Claro que sí». Ochako arrulló mientras se acercaba a la cama de Eri y le daba una suave palmadita en la cabeza al gato naranja. «Dijiste que terminaste tu tarea, ¿verdad? ¿Quieres que Deku o yo la revisemos? Ha vuelto de visitar a su madre y a Olmig, así que puede ayudarte. Sé que te gusta asegurarte de que todo esté bien hecho antes de entregarlo». «Está bien, mamá. Papá y tú no tienen que preocuparse por eso esta vez. La tarea era de matemáticas esta vez, y estoy bastante segura de que la hice bien», aseguró la niña con total seguridad, provocando la risa divertida de su tutora. «Si tú lo dices, cariño. Asegúrate de que tu padre lo revise antes de volver a la escuela el lunes. Al fin y al cabo, no hay que ser demasiado precavido», sugirió Ochako mientras le daba un ligero beso en la frente a Eri, provocándole una risita. «¿Qué tal si vamos juntas a la sala y nos relajamos allí? Deku está relajado en el sofá si quieres verlo, y he preparado un té verde fresco para todas, si quieres». «¿Sí? Me encanta el té verde», dijo Eri alegremente, provocando que ambos rieran de su entusiasmo mientras salían de la habitación. La niña quitó al gato dormido de su regazo y lo volvió a colocar en la cama antes de irse.
No tardaron mucho en llegar a la sala de estar. Después de todo, el apartamento era bastante pequeño, y una vez allí, Eri fue recibida por la imagen de su salvador y figura paterna, Izuku, sentado en el sofá, hojeando su teléfono con una sonrisa serena mientras bebía algo, probablemente el té verde que mencionó Ochako, de su taza verde. Ver al hombre le alegró el buen humor que ya tenía, y con un paso rápido, se dirigió al sofá para saludarlo. Estaba a punto de llamarlo cuando Izuku levantó la vista del teléfono y la miró, sonriendo aún más mientras ella se acercaba y dejó su taza sobre la mesa antes de abrazarla, para su alegría. Hola, Eri. Te ves muy contenta. ¿Tuviste un buen día? Preguntó, acariciando suavemente el cabello de la niña mientras la abrazaba, recibiendo un suave murmullo de satisfacción de su parte antes de que hablara. Hola, papá. Tuve un buen día, sí. Incluso logré terminar mis tareas, así que tengo tiempo libre el resto del fin de semana. ¿Qué tal tu visita? ¿El abuelo Toshi sigue bien? Preguntó Eri al terminar el abrazo, sentándose en el sofá y poniéndose cómoda. Sí. Mamá lo ha estado cuidando y ha estado tomando la medicina que ayudaste a preparar. De verdad, dudo que estuviera aquí ahora mismo si no fuera por ti, Eri. Sabía que tenías un don especial, dijo Izuku, dándole a la niña una sonrisa tan orgullosa y asombrada que la niña no pudo evitar sonrojarse un poco de vergüenza, sobre todo con lo seria que era. Ella también sabía de lo que hablaba. Hacía bastante tiempo, poco después de controlar su don lo suficiente como para devolverle los poderes a su otro salvador, Mirio, intentó usarlo para devolverle la salud al mentor y héroe personal de su figura paterna, el legendario All Might. Con su capacidad para rebobinar el cuerpo de una persona a su estado anterior, ella, junto con muchos otros, esperaba poder devolverle la plenitud. Permitirle volver a la lucha y convertirse en el héroe que una vez fue. Desafortunadamente, la herida que All For One le infligió fue demasiado grave y, por alguna razón, las habilidades de Eri no la curaron por completo, para consternación de todos. Lo que el poderoso villano le hizo a Toshinori, junto con el hecho de que hacía tiempo que había cedido su poder a Izuku para ese entonces, resultó ser demasiado para que incluso el don de Eri se recuperara, por lo que la herida que sufrió permaneció, para nunca ser eliminada ni borrada hasta que llegara su hora. Al principio le dolió saber que, incluso con su poder para manipular el tiempo, no pudo salvar al héroe de su salvador. No poder devolver a un hombre tan poderoso a su mejor momento, pero lo que hizo fue más que suficiente para el héroe retirado. Si bien no pudo eliminar la herida por completo, sí revirtió su cuerpo lo suficiente como para que parte de la descomposición desapareciera, permitiéndole vivir más de lo esperado. También le pidieron que donara un poco de su sangre para crear una medicina especial, específicamente para Toshinori, que ayudara a ralentizar la descomposición de su cuerpo para que, aunque no pudiera volver a su rol de héroe, al menos pudiera vivir una vida normal. Asustada, terminó permitiendo que los médicos usaran su sangre, siempre que prometieran usarla solo para elaborar la medicina de Toshinori. La promesa se cumplió, y ahora el hombre podía vivir felizmente mientras tomara su medicina a diario. Fue en ese momento que Eri finalmente aceptó su don como algo que podía usar para el bien. Fue también entonces cuando declaró que sería un héroe de apoyo que borrará las heridas de otros héroes para que pudieran seguir protegiendo al mundo. Todavía podía recordar las expresiones orgullosas y de apoyo de los rostros de todos cuando hizo esa promesa, siendo los rostros de Izuku y Ochako los más memorables, y una sonrisa nunca dejaba de formarse en su rostro cuando recordaba su declaración. Cariño, ¿estás ahí? Te ves un poco inconstante. Igual que la taza que tienes delante, dijo la voz tranquila pero burlona de Ochako, sacándola de sus pensamientos y vio una pequeña taza de té azul claro flotando ante ella. Confundida, giró ligeramente la cabeza y vio que la mujer también estaba sentada en el sofá, sosteniendo su taza rosa y mirando a la niña pacientemente con una sonrisa divertida. Susurrando una disculpa y un gracias, agarró la taza, riendo de lo ligera que era antes de sentir que se volvía más pesada en un instante, indicando que se había liberado de los poderes de su figura materna, y procedió a tomar un largo y satisfactorio trago. ¡Guau! ¿A alguien le encanta el té, eh? Reflexionó Izuku poco después de que Eri terminara su sorbo, lo que la hizo levantar la vista y ver su amable sonrisa y su taza de té de vuelta en la mano. Pero no te culpo. Ochako hace el mejor té del mundo. Nunca me canso de él. ¿Qué puedo decir? Es un regalo. Soy una niña del té después de todo, sonrió Ochako, provocando la risa de padre e hija con su broma, antes de soltar un suspiro relajado mientras apoyaba la cabeza en el hombro de Izuku. Aún así, esto es agradable. Es bueno tener un momento para relajarse y disfrutar de una buena taza de té.
No sé por qué, pero siempre es reconfortante. Sobre todo después de conocerte y entrar en la UA. Todavía recuerdo todas esas pausas para tomar té después de un largo día de clases. Oh, me encantaban esos momentos. Relajarme contigo y los demás en el vestíbulo del dormitorio mientras disfrutaban de una taza de té caliente era sin duda una de las mejores maneras de relajarse. Incluso Katchan se ablandaba un poco en momentos así, asintió Izuku, dejando escapar un suspiro de satisfacción mientras apoyaba la cabeza en la de ella, disfrutando de la sensación de su esponjoso cabello en su rostro mientras la pareja tomaba un sorbo de té a la vez. Mientras las dos continuaban con su charla y sus recuerdos, Eri miraba su taza de té con gran cariño. Si bien era una gran fan del té verde, la principal razón por la que le gustaba tanto era por sus tutores. En concreto, por sus nombres. Recordando la broma de su figura materna sobre ser una niña de té, junto con el apellido de su figura paterna, que significa verde, las recordaba constantemente cada vez que tomaba un sorbo de la deliciosa bebida. La forma en que la aliviaba en cuerpo, mente y alma era similar a cómo se sentía en su presencia, y su sabor siempre la hacía sonreír, igual que a ellos. Es una bebida que siempre los trae a la mente, permitiéndole estar tranquila sin importar el día que haya tenido. Incluso los días más locos o frustrantes se aliviaban cuando podía disfrutar de su bebida especial, y duda que se canse pronto. El hecho de que el té tuviera cierta implicación también le causó bastante gracia y no pudo evitar una risita que se le escapó de los labios. Dicha risita llamó la atención de sus cuidadores, y simplemente les sonrió al notar su mirada. Perdón. Estaba pensando, dijo Eri, sonriendo al ver sus caras confusas, antes de señalar los últimos restos de té verde en su taza. Mamá, te llamas Té. Y papá se apellida Verde. Cuando se casen, mamá se apellidará Midoriya, ¿verdad? Cuando eso pase, su nombre significará literalmente té verde, nuestra bebida especial. ¿No te parece gracioso? Su radiante sonrisa no se desvaneció mientras los adultos la miraban confundidos, ni desapareció cuando se sonrojaron profusamente al mirarse con los ojos muy abiertos, al comprender la implicación. En lugar de actuar con la típica agitación que se producía cuando se trataba de un matrimonio, ambos comenzaron a reírse levemente, y después de un rato, terminaron riendo a carcajadas, haciendo que la niña los mirara confundida. Por eso todos nos llaman así cuando estamos juntos. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Es tan obvio. Se rió Izuku, secándose una lágrima mientras se apoyaba en su novia, que balbuceaba. Lo sé. No puedo creer que nos perdiéramos algo así. ¿Tan despistados estamos? Dijo Ochako con voz entrecortada, casi perdiendo la voz por la risa. Mientras ambos intentaban calmarse, Eri simplemente negó con la cabeza ante sus travesuras con una leve sonrisa. Sus padres eran un par de bichos raros. Ella lo sabía. Y por eso los quería tanto. Nunca había estado de humor cuando estaba con ellos, y dudaba que se aburrieran pronto. Sin embargo, no le importó. Sabía en qué se estaba metiendo desde el momento en que su antiguo cuidador, Aizawa, le contó sobre el cambio de custodia, y aunque le estaría eternamente agradecida por haberla criado, no negaría que estar bajo el cuidado de Izuku y Ochako fue lo mejor que le había pasado en la vida. Ahora ella es una niña de té verde y no lo cambiaría por nada del mundo. Capítulo 12, Pizzería Midoriya. Bien, parece que ya tenemos todos los ingredientes. Ya es hora de empezar con la cena. ¿Están listas, chicas? Claro que sí, Deku. Sí, papá. Muy bien. Empecemos entonces. Izuku tenía una sonrisa enorme en el rostro mientras veía a su novia y a su hija ponerse los delantales y empezar a lavarse las manos. Era otra tarde tranquila en su apartamento, y el joven héroe decidió divertirse un poco con sus chicas y sugirió que cocinaran todas juntas. Su idea tuvo una gran aceptación, y tanto Ochako como Eri parecían entusiasmadas, sobre todo después de que le contara lo que iban a preparar. Después de todo, no era frecuente que pudieran cenar pizza, considerando lo mucho que él y su novia se esfuerzan por comer sano. Sin embargo, con lo bien que le ha ido a Eri últimamente en la escuela, y con lo mucho que él y Ochako habían trabajado la semana pasada, pensó que podrían darse un capricho. Bien, chicas, es hora de aprender a hacer una pizza como Dios manda. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Preguntó Izuku, con un tono y una actitud parecidos a los de un profesor, cuando una mano ligeramente cicatrizada se alzó ante él. ¿Sí, Eri? ¿Qué tipo de pizza vamos a hacer? No soy muy exigente, así que como cualquier cosa, pero tenemos muchos ingredientes, preguntó Eri mientras señalaba la mesa, donde había una gran variedad de ingredientes, incluyendo pepperoni, carne, champiñones y aceitunas.
Eri tiene razón, Deku. A mí también me parece bien lo que sea, pero hay un montón de cosas para elegir. ¿Qué? Planeamos usarlos todos. Intervino Ochako, también un poco confundida por la cantidad de ingredientes. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. Los usaremos todos para una pizza. Ninguno de nosotros es muy exigente con lo que queremos en la pizza. Comemos cualquier cosa. Así que pensé, en lugar de comer solo una pizza con 2 o 3 ingredientes, haremos una pizza con un montón. ¿No suena delicioso? Explicó Izuku, sonriendo al ver las miradas de sorpresa de las chicas. Pero, ¿sabrá también? Sé que estos ingredientes son los que normalmente lleva una pizza, pero servirán todos. No quiero que termine como esas pizzas que encontramos en el buffet al que fuimos el año pasado en la UA, confesó Ochako, un poco verde al recordar aquel pequeño fiasco. Eri asintió, también con cierta incomodidad, mientras Izuku los miraba con una expresión suave y comprensiva. Sabía a qué se refería Ochako. Justo antes de su campamento de verano de tercer año, su clase, junto con Eri y Kota, que estaban de visita por aquel entonces, fueron a una pizzería recién inaugurada que decía tener pizzas de todo el mundo. Tenía muy buena pinta por dentro, y la selección de pizzas era simplemente enorme. Había algunas que la clase no esperaba ver. Sin embargo, la pizza más sorprendente que encontraron fue una hecha de cacahuetes, con mantequilla de cacahuete como base e incluso cáscaras de cacahuete como aderezo. Era una de las pizzas más raras que habían visto en su vida, y no les sorprendió que, al final, Kaminari, Mineta, Kota e incluso Bakugo se vieran obligados a probarla, junto con otras pizzas con ingredientes inusuales como la de fudge y anchoas o la de pollo, bacon y almejas. Todo terminó con ellos ahogándose y atragantándose con la pizza, para sorpresa de nadie, y el adolescente explosivo estaba tan enojado por la comida que casi destruyó el buffet en protesta, involucrando a muchos otros en el proceso. Tras el desastre, los estudiantes fueron expulsados y la escuela se vio obligada a pagar los daños, y hasta el día de hoy, los exalumnos de la clase 3A, junto con los 2 niños que los acompañaban, tienen prohibido para siempre la entrada al buffet de pizzas. Oh, esta pizza no va a quedar así, te lo prometo. De hecho, revisé la receta con Ida y Todoroki, y todos estos ingredientes se usan para un estilo de pizza muy popular entre quienes les gusta un poco de todo. Tiene varios nombres, pero el más destacado es la suprema, así que la vamos a preparar nosotros, aseguró Izuku, para nada ofendido por las expresiones de inseguridad que recibía, antes de dirigirse a la masa precocinada y romper el sello. Bien, empecemos. Ochako, ¿me pasas la salsa de tomate? Voy a por el cucharón para untarla en la masa. ¿Spoodle? Repitió Eri, mirando confundida a su padre mientras este se dirigía a uno de los armarios de la cocina y sacaba lo que parecía una cuchara grande con una gran boca. Sí. Spoodle. Se supone que es una mezcla entre un cucharón y una cuchara. Muchas pizzerías los usan en lugar de los cucharones normales, no solo para sacar la salsa de los recipientes grandes que necesitan, sino también para extenderla más fácilmente sobre la masa. De hecho, este es de aquel buffet del que Katchan nos echó en el instituto. Algunos de estos fueron golpeados por los pelos pegajosos de Mineta y acabaron en Tokoyami, Aoyama y Shoji. No pudieron devolverlos para cuando nos expulsaron, así que decidieron dárselos a Tsuyu, a mí y a Sato, ya que somos los que más cocinamos de todos en el dormitorio. El joven héroe explicó justo cuando Ochako llegó con la salsa en cuestión. Todavía no puedo creer que lo hayas guardado después de tanto tiempo. Por no hablar del cortador de pizza que le cortó parte del pelo a Zero y la espátula gigante que le dio a Gakure en la cara. Nunca sabré por qué los guardaste, pero al menos sirven para algo, la mujer intervino secamente, señalando con el pulgar dichos objetos detrás de ella mientras vertía la salsa sobre la masa con la otra mano. Oye, no lo querían, y me ofrecía llevárselos. Además, técnicamente son de mamá, ¿sabes? Y le prometí devolvérselos mañana, replicó Izuku con una expresión irónica mientras su novia se encogía de hombros, antes de volverse hacia Eri. Como decía, en las pizzerías suelen usar cosas como esta para distribuir la salsa, y esto se hizo específicamente para facilitar esa tarea. Mira. Con la soltura de la práctica, Izuku colocó el utensilio en el centro de la masa, donde comenzó a extender la salsa con movimientos circulares. Eri observaba atentamente, con cierta curiosidad por el proceso de elaboración de la pizza, mientras Ochako le dedicaba a la chica una pequeña sonrisa cariñosa mientras se acercaba a su novio con un par de tazones de queso blanco flotando a su lado. Prácticamente la estás hipnotizando, Deku.
Quizás deberías darte prisa y hacer queso con esto antes de hechizarla, bromeó, agarrando el spotle de Izuku y acercándole los tazones de queso antes de juntar los dedos y dejarlos caer en sus manos. Bien. Buena idea. Izuku asintió cuando Eri se despertó de su curiosidad. La chica se giró ligeramente con un rubor avergonzado mientras Izuku espolvoreaba un tazón de mozzarella rallada sobre la masa con salsa. Vamos, vamos, Eri. No te avergüences. Estás demostrando un gran interés por la cocina y eso me gusta. No soy tan bueno como mamá u Ochako, pero creo que lo soy lo suficiente como para enseñarte algunas cosas. No vuelvas a subestimarte, Deku. ¿Cuántas veces te he dicho que cocinas bien? Dijo Ochako mientras le daba una bofetada al joven, exasperada y ligeramente irritada por su comentario autocrítico. Incluso después de todos estos años, aún tenía momentos de inseguridad, a pesar de toda la confianza y el apoyo que había recibido. Ah. Lo siento, Ochako. Es la fuerza de la costumbre. Se disculpó Izuku con voz avergonzada, rascándose la mejilla con nerviosismo mientras se giraba hacia Eri, quien también lo miraba con preocupación. Estoy bien, Eri. De verdad. ¿Qué tal si me ayudas a poner el pepperoni y el jamón? Ochako, ¿puedes pesar los demás ingredientes? Tengo una lista y una báscula en el mostrador, listas justo al lado. Entendido, cariño, dijo Ochako amablemente mientras caminaba hacia él y revisaba la lista, frunciendo el ceño al leerla. Vaya, esta pizza no tiene muchos ingredientes como pensaba. ¿Es cierto? Sí. Cuantos más ingredientes le pongas a una pizza, menos le pondrás para que el peso sea constante. Si le pones demasiado, no se cocinará bien y podría romperse por su peso. Si no le pones suficiente, se quemará e incluso se pegará al horno. Al fin y al cabo, cocinar tiene su equilibrio, explicó Izuku mientras él y Eri colocaban las rebanadas de carne sobre la pizza. La niña casi salivaba de la emoción. Eso tiene sentido, reflexionó Ochako, mirando las verduras y un par de carnes que tenía delante. Asintiendo, cogió los ingredientes y los colocó en la báscula, comprobando la pantalla para asegurarse de que la cantidad fuera la correcta. Los colocó en 3 tazones separados, 2 ingredientes en cada uno, tras comprobar que estaban bien medidos. Con carne y salchicha en un tazón, pimientos verdes y cebollas en otro, y aceitunas negras y champiñones en el último, la mujer dejó escapar un satisfecha HMPH mientras hacía flotar 2 tazones y los acercaba a Izuku y Eri mientras ella cargaba el último. Excelente, Ochako. Esto es justo lo que necesitábamos. La pelirroja sonrió, lo que provocó que la morena también sonriera mientras la pareja untaba la carne, los pimientos verdes y las cebollas en la pizza. Después, esperaron a que cayeran las aceitunas negras y los champiñones, pero se quedaron perplejos al ver que no aparecían. Volviéndose hacia quien sostenía los ingredientes, la pareja no pudo evitar reírse disimuladamente al ver a Eri mirando con avidez el tazón de ingredientes flotante, con un poco de baba escurriéndole de la boca. Sus ojos reflejaban claramente el conflicto interno entre poner los ingredientes en la pizza o comérselos de inmediato. ¿También era así con el jamón y el pepperoni? Susurró Ochako, bastante divertida por la adorable escena de forcejeo que estaba teniendo la chica. Sí. Tardó un minuto en reaccionar, pero lo logró. Aunque no estoy segura de esto. Debió haberse saltado el almuerzo o algo así para poder comer más esta noche, dijo Izuku justo cuando Eri salía de su aturdimiento y se dispuso a poner los ingredientes a la pizza a toda prisa antes de darse la vuelta, avergonzada una vez más. Lo siento. No lo sientas, Eri. No pasa nada. No es frecuente que podamos comer esto, así que no te culpo en absoluto, aseguró Izuku mientras tomaba el último tazón de queso que quedaba a su lado y lo espolvoreaba sobre la pizza, terminando así. Oh, qué rico se ve, Deku. Murmuró Ochako, mirando la comida con asombro, con un poco de saliva a punto de gotear de su boca mientras apretaba los dedos instintivamente, olvidando que aún tenía tazones en el aire y que uno de ellos terminó flotando en el suelo hasta que... Sonido metálico cortar. ¡Ay, Mikan! Exclamó en cuanto ella y los demás oyeron el maullido. Todos bajaron la mirada al suelo, y todos, especialmente Ochako, hicieron una mueca al ver a un gato naranja con aspecto irritado, con un pequeño cuenco plateado en la cabeza que goteaba lo que parecía una mezcla de jugo de aceituna y trozos de champiñones. Mikan, cariño, lo siento mucho. No quería que el cuenco te cayera en la cabeza. En serio.
Se disculpó Ochako mientras le quitaba el objeto metálico de la cabeza al gato, sintiéndose bastante culpable al ver que el gato seguía mirándola con irritación mientras Eri usaba una toalla cercana para limpiarle la cabeza y el suelo. Bueno, parece que tendré que darle un trozo a Mikan cuando la comida esté lista como disculpa. ¿No te importa, Ochako? Preguntó Izuku, recibiendo un asentimiento como respuesta mientras Eri lo miraba confundida. ¿Es buena idea, papá? He oído que es mala idea darles a los gatos mucha comida humana, sobre todo si lleva cebolla, como nuestra pizza, preguntó Eri, algo preocupada. Tranquila, Eri. Mikan es más resistente de lo que parece, ¿recuerdas? Ha comido comida humana y otras cosas que los gatos no pueden comer muchas veces y nunca se ha enfermado. Ni una cebolla le afecta. Aseguró Izuku, sonriendo a Eri, que miraba al gato, ahora orgulloso, en el suelo, antes de volverse hacia el horno precalentado y colocar con cuidado la pizza. Bueno, solo queda esperar un rato y luego es la hora de cenar. Tardará unos 20 minutos en estar lista, pero tengo que quedarme por aquí para comprobar que no haga burbujas. Ustedes dos pueden preparar la mesa y divertirse, yo me quedo aquí a limpiar. De acuerdo, cariño, si estás segura, dijo Ochako mientras Izuku asentía con esa pequeña sonrisa alegre que tenía, haciéndola sonreír de vuelta antes de dirigirse al mostrador y coger los platos. Eri, ¿te importaría preparar las servilletas y los saleros? Bueno, mamá. ¿Me pides los 2 pimientos con queso o solo el rojo? Preguntó Eri. Consigue ambos. Más variedad. De acuerdo. Izuku observaba con una leve sonrisa cómo las chicas preparaban la mesa, charlando animadamente entre ellas, mientras ella intervenía de vez en cuando mientras revisaba la cena y lavaba los platos. Era un ambiente tan relajado, libre de problemas o preocupaciones del mundo exterior, eran días como este los que Izuku se esforzaba tanto por preservar. Para asegurarse de que nadie interrumpiera. Para restaurar si se derrumbaba de alguna manera. Vivía una vida arriesgada, al igual que su compañera, para asegurarse de que los días de paz y relajación, como hoy, fueran comunes y no una novedad. Era difícil estar seguro, y algunos días incluso abrumadores, pero ver a su novia y a su hija, casi de sangre, felices y alegres mientras esperaban pacientemente la comida que las tres prepararon juntas hizo que al final valiera la pena. Las ama, y ellas lo aman, y hará lo que sea necesario para darles la vida que merecen. Dim. Muy bien, chicas. La pizza está lista. Y además se ve espectacular. Supongo que hicimos un buen trabajo, ¿no? Dijo Izuku con orgullo mientras sacaba la pizza con la espátula grande, admirando su aspecto al colocarla sobre un mantel en la mesa. Claro que sí, Deku. Y seguro que sabrá también cómo se ve. Exclamó Ochako con ojos brillantes mientras veía a Izuku cortar el pastel en 8 rebanadas iguales, más que lista para darle un mordisco. Oh, murmuró Eri mientras su figura paterna sacaba una gran y humeante rebanada de pizza con múltiples ingredientes y la ponía en su plato, hipnotizada por la vista y con su estómago rugiendo con toda su fuerza. Jeje. Parece que alguien está listo. Izuku se rió entre dientes de las travesuras de sus chicas después de poner otra rebanada grande en el plato de su novia, que estaba salivando, antes de poner un trozo grande en el suyo. Bueno, parece que estamos bien. ¿Están listos? Sí, Deku. Sí, papá. Muy bien. Todos juntos ahora, gracias por la comida.